Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados hermanos. La paz de Cristo sea con todos nosotros en este día. Hoy también vamos a estar estudiando la palabra. Hay unas cuantas perlas preciosas en la palabra de Dios que tenemos que verlas juntos, mis amados hermanos. Esta es una palabra que el Señor me entregó en este día, gloria a Dios, para que nosotros podamos estar atentos, hermanos, y discerniendo los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, así dice la palabra de Dios. Estos son tiempos peligrosos, así que vamos a orar para un estudio de la palabra de Dios sobre los deberes cristianos. Y hay unos cuantas cositas, hermanos, que están allí para que nosotros no ignoremos, como dice la palabra de Dios, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. El pueblo de Dios tiene que estar alerta. Y hoy el Señor me ha dado, hermanos, una revelación en la palabra que nunca yo la había visto, nunca lo había oído, no sabía que eso existía. Tal vez en el mundo natural sí sabemos, pero no sabíamos en qué versículo se encuadraba ese pecado, mis amados hermanos. Y el pueblo de Dios lo pasa por alto. Y tal vez el pueblo de Dios piense que no está en ese pecado. Sin embargo, sí está en ese pecado. Muchos que practican este pecado y que no saben que siquiera lo están practicando porque no tienen la luz de la palabra. Pero hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra y les va a ser revelado. Palabra revelada, palabra rema en el nombre de Jesús. Vamos a orar para dar comienzo a este estudio de la Escritura. Gloria al nombre del Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos que tu unción, Señor, sea en nosotros, Padre. En la unción de tu Espíritu Santo se revele a nuestra vida, Señor. Abre nuestro entendimiento y el entendimiento de todos mis hermanos para que tu palabra les sea revelada, Señor. La palabra, Señor, es una palabra viva, es una palabra que tiene poder. Es una palabra, Señor, eficaz, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Lo mínimo, Señor, tu palabra lo descubre. Y ahora vamos a adentrarnos en tu palabra, Señor, para encontrar esos secretos tan profundos y ocultos que solamente tú los conoces, Señor, y tú los revelas a quien tú quieres y de la manera que tú quieres. Alabado sea tu nombre. Gracias por esta revelación de tu palabra que vamos a compartir ahora en el nombre de Jesús y para gloria de Jesús, por los sacrificios de Cristo hechos en la cruz del Calvario, para gloria de tu nombre, Señor. Vamos a compartir esta palabra revelada por el Espíritu Santo. Entonces vamos a leer Hebreos 13 en el nombre de Jesús. Vamos a ir desglosando la Escritura en el nombre de Jesús por medio de la ayuda del Espíritu Santo, porque los hombres y mujeres nada sabemos si no es que el Señor nos habla, nos revela. Como me dijo un día el Señor, hay personas que leen la palabra así como están en el estado natural y quedan sin ningún entendimiento. Pero el único que puede darnos luz a nuestro entendimiento es el Espíritu Santo, que vino para enseñarnos todas las cosas. Así que en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar esta palabra. Gloria a Dios, aleluya. Leemos Hebreos 13 entonces para gloria del Señor. Primer consejo de la palabra que nos dice: permanezca el amor fraternal y no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Ahí podemos recordar en este primer versículo cuando Lot hospedó a aquellos hombres que llegaron, que eran ángeles, el cual los hombres de Sodoma querían conocerlos, porque dice que desde el más viejo hasta el más joven quería conocer a aquellos hombres. Eran sodomitas. Convivían hombre con hombre, como está pasando en este tiempo. Estos son los tiempos de Sodoma y Gomorra también. Ahora, cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice que no olvidemos la hospitalidad, nosotros como hijos de Dios debemos de preguntarle al Señor, primeramente para ser hospitalarios, porque aquí hay una cosa bien tremenda, hermanos, que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. El enemigo también envía a sus emisarios a nuestros hogares para destrucción.
No sea cosa que el enemigo te envíe un emisario y tú le digas, yo tengo que ser hospitalario. Pues el enemigo es astuto. ¿Cómo sabe que tú conoces la palabra? Y te envía a alguien a tu casa que es un sodomita, el cual tú tienes familia, tienes hijos, y ese sodomita abusa de uno de tus hijos, abusa de alguno de tu familia, o es un ladrón. No solamente eso, aún este tipo de personas no tienen amor al prójimo. Entran a tu casa, tú le das cobijo, y no solamente que tocan a algunos de tus hijos, alguno se termina adulterando con tu esposa o con alguna de tus hijas, o robándote lo que tú con tanto esfuerzo el Señor te ha dado la bendición, o es un idólatra y lleva sus ídolos a tu casa y empieza a invocar a sus demonios y a sus falsos dioses dentro de tu casa, lleva a sus ídolos de yeso, de madera. O sea que la hospitalidad debemos de preguntarle al Señor, porque me han compartido hermanos que han pasado por esta situación y que están pasando al día de hoy. Dice, no, yo traje a vivir a un pariente y resulta que ese pariente me tiene la casa llena de sus santitos, de sus diablitos, de sus idolatrías, invoca a sus demonios, le reza a los muertos, prende velas para los muertos, para que descansen supuestamente en paz, y vienen con sus ideas que aprendieron en su secta y después se la enseñan también a tus hijos, y ahí te tuercen todo. Muchas veces son abuelitas, abuelitos, te lo traes a vivir y se viene con su ídolo dentro del bolso, y eso mismo se lo enseña a tus hijos, a idolatrar, a honrar a sus diositos. Por eso el tema de la hospitalidad, ten cuidado con quién tú traes a tu casa, no sea que pase que se abra una brecha en el muro, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, mis amados hermanos, cuando nos dice que se puede abrir esa brecha en el muro. Si tú no estás atento, vamos a leer allí en Eclesiastés 10:8 que dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado, sabes que Dios te ha puesto un vallado, no le dijo el diablo a Dios, le dijo, porque le has puesto una cerca todo alrededor de Job y estás protegiendo todo lo que él tiene. El Señor ha puesto una cerca y un vallado alrededor de todo lo que tú tienes, pero si tú le abres ese vallado al enemigo, al sodomita que viene a tu casa, ese sodomita va a hacer algo dentro de tu hogar que tú lo vas a lamentar, y lo vas a lamentar mucho. El que aportillare vallado le morderá la serpiente, le morderá la serpiente. Dice que la sabiduría es provechosa para dirigir, o sea que necesitamos esa sabiduría para dirigir. También nos dice la palabra, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra, y si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea que el Señor nos da su palabra para prevenirnos, para que nosotros estemos preparados y no estemos durmiendo, que nosotros estemos sabiendo de los peligros que corremos. O sea que el tema de la hospitalidad no es a cualquiera que tú vas a meter a tu casa. Vas a preguntarle al Señor si esa persona puede venir a morar a tu casa, o va a venir con sus falsos dioses a introducirlos dentro de tu casa y abrir portales dentro de tu casa, abrir portillos por donde se te va a entrar la serpiente y te va a morder a ti, a los que conviven en tu casa. Así que todo lo que hagamos tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que preguntarle a Él, ¿iré aquí, no iré allá? Como dice la palabra, no, yo haré esto y haré aquello. No, dice, ¿qué sabes tú si hoy vienen a buscar tu alma? Nosotros, el que sabe el día, la hora de todas las cosas y que sabe lo porvenir, dice el Señor, preguntadme acerca de la obra de mis manos. Debemos de preguntarle al Señor. También nos dice allí la Escritura, acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros estáis en el cuerpo. Aquí nos está hablando también de otros dos tipos de personas, de presos y maltratados. Entonces, dentro de los presos son personas que están presas, que están privados de la libertad, que nos acordemos de ello, no solamente orando, si podés visitarles, si conoces a alguien, y de la misma manera siempre preguntándole al Señor y cómo debemos ayudarle. Hay muchos que utilizan esto de ir a ver a los presos para pedir dinero, y le dan al preso, le dan
la migaja y ellos se quedan con la mejor parte. Hermanos, lamentablemente, pastores haciendo esto, que se quedan con la mejor tajada y dan la miga. ¿Por qué? Porque tienen el evangelio como fuente de ganancia. Hoy en día, hermano, es muy lamentable todo lo que está pasando. Y también que nos acordemos de los maltratados, o sea, tanto mujeres como niños, hasta hombres maltratados por sus mujeres, porque hoy en día hay mucha maldad, mujeres maltratadas por sus maridos que las humillan, las deshonra, y ahora vamos a ver un poquito más abajo este tema de algo bien tremendo que el Señor me ha mostrado y lo he compartido con el grupo de oración de mis hermanos, gloria a Dios, donde el Señor también nos ha estado revelando su palabra. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros lo juzgará Dios. Todo esto está en el versículo 4 de Hebreos 13. ¿Qué quiere decir honroso sea en todos el matrimonio y sin mancilla? ¿Qué quiere decir mancilla? Bueno, mancilla significa una mancha, una deshonra, un deshonor, es una infamia, una afrenta, un ultraje. Eso es mancilla. Ahora, pregunto, ¿cuántos matrimonios, incluso cristianos y pastorales y con ministerio, y que se dice cuántos hay que tienen mancilla, que tienen mancha, que tienen deshonra, que tienen deshonor, que tienen afrenta, que es una vergüenza? Porque dentro de las puertas hay violencia. Incluso Dios ha revelado aquí en este ministerio, en este grupo de hermanos que nos reunimos para orar y leer la palabra, Dios ha revelado de hasta pastores, evangelistas y supuestos profetas que maltratan a su esposa con violencia, con sacudones y diciendo que ellos tienen la autoridad y que la mujer debe callarse y debe soportar. Y hay agravio, maltrato, agravios, sacudones, empujones en nombre de la autoridad, en nombre de yo tengo la autoridad, en nombre de yo soy el esposo, aquí soy yo el que mando, yo soy la cabeza, usando la misma escritura para maltratar a su esposa. El Señor aquí lo ha mostrado, mis amados hermanos, ese tipo de cosas que pasan en los hogares cristianos. O sea que hay mancilla, hay deshonor, hay afrenta. Y dice, los fornicarios y los adúlteros, dentro del mismo versículo, los juzgará Dios. Ahora, ¿qué quiere decir los fornicarios? Cuando el Señor me daba esta palabra hoy, este devocional, mis amados hermanos, me estaba diciendo el Señor que fornicario es todo aquel que hace cosas contra su cuerpo. Y lo vamos a ver con la escritura primeramente. ¿Qué son cosas contra su cuerpo? Aleluya. Lo vamos a ver allí en la escritura. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué son cosas contra su cuerpo? Entonces leemos en Primera de Corintios, para poder entender esto, vamos a Primera de Corintios 6, el verso 12 en adelante, que nos dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. O sea, cada cosa en su lugar. Pero tanto el uno como el otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Y ahí, hermano, preste atención. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. El Señor es para el cuerpo. Y el cuerpo es para el Señor. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora, huid de la fornicación. Ese es el consejo que nos da Dios. Huid de la fornicación, y vamos a ver, porque fornicación es todo aquello que se hace con el cuerpo, todo lo que pertenece al área sexual con el cuerpo. A veces incluso es satisfaciéndose a solas, satisfacción a solas. La masturbación entra dentro de esto, también porque es parte de los deseos sexuales
de todo lo que se hace con el cuerpo, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. ¿Por qué le digo que la fornicación es en el cuerpo? Porque está en el mismo versículo, dice, huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Contra su propio cuerpo peca. Y ahí es donde está la masturbación. Ahí es donde entra la satisfacción a solas, personal. ¿Cuántas personas hay, incluso que usan objetos? Ha llegado a mis oídos objetos para satisfacerse, ha llegado a mis oídos de personas que hasta con animales mantienen al día de hoy, con animales. Lamentablemente, y se dicen cristianos, pero están en esa lucha para vencer. ¿Por qué? Porque allí ha entrado un demonio. La persona tiene que renunciar y meterse de ayuno y oración y pedir ayuda para que el Señor les liberte y huir. O sea, eso que tú tienes en tu casa que te hace pecar, tú tienes que sacarlo de tu vida, que se introducen objetos y cosas, mis amados hermanos. Que el Señor reprenda al diablo con todas estas aberraciones. Por eso dice que la fornicación es contra el mismo cuerpo. Aquí lo dice, mis hermanos. El pueblo de Dios tiene que despertar porque no lo tienen como fornicación. Como dice ahí el verso 18, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Muchas personas, incluso matrimonios donde no hay honor, donde hay afrenta, hay vergüenza y hay mancilla, tanto el hombre como la mujer rechazan a su pareja y se satisfacen a solas. Varias personas, varias hermanas me han venido, hermanos, sus esposos hacen este tipo de cosas y se satisfacen a solos, a escondidas, mirando pornografía o con objetos, hermanos, y muchas otras cosas pero muy desagradables. Hay mujeres también manteniendo relaciones con animales y eso entra dentro de las aberraciones sexuales. Huí de la fornicación, y la fornicación que es contra el propio cuerpo peca. Ahí está, dice, cualquiera otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El adulterio es una relación ilícita con una persona que está casada. Eso es adulterio. Alguien que ya está en una relación con otra persona. La palabra de Dios nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Miren, amados hermanos, cuando yo estaba anotando este estudio, yo no sabía que el Señor me decía, y fornicación también, porque la fornicación es todo lo que se hace contra el cuerpo. Todo lo que se hace contra el cuerpo también es fornicación. No es solamente los que no son casados que mantienen relaciones ilícitas o relaciones sin casarse, como se le dice, los juntados. No, sino que la fornicación es todo lo que se hace referente al sexo contra el cuerpo. Y después una hermana que tenía una Biblia de estudio, yo no lo sabía, como le digo, eso me lo dio el Espíritu Santo, me lo enseñó el Señor, me lo reveló, que todo deseo sexual, toda masturbación, caricias, manoseo, todo ese tipo de cosas que se hacen a solas, eso es fornicación también, y el Señor lo juzgará. ¿Qué quiere decir que el Señor lo juzgará? Quiere decir que viene un juicio. ¿Qué hace un juez cuando te juzga? Te juzga, es un juicio que va a ejercer con su martillo como juez. Viene un juicio sobre tu vida. Por esta causa viene un juicio. El que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo. El que practica el pecado. Entonces esta hermana estábamos haciendo el estudio que el Señor me había entregado en el devocional del día, porque para los hermanos que no saben, nosotros tenemos todos los días
oración y estudios de la palabra devocionales lo hacemos en Telegram. Por eso es que a veces no estamos todo el tiempo en YouTube y no todo el tiempo subimos todos los mensajes que se dan por Telegram. Por Telegram son todos los días, los 7 días de la semana que tenemos los mensajes, los devocionales. A veces también esos devocionales, si usted entra al chat que tenemos para la oración, se comunica conmigo en privado, yo lo voy a añadir al grupo de la oración. Gloria a Dios si usted así lo quiere. Y si no, están en los canales que son Sana Doctrina y Dios es mi amparo, que son canales públicos. Todos pueden entrar, pero ahí no hay chat. Pero si usted quiere estar en el chat de oración y de los estudios bíblicos, tiene que comunicarse a mi teléfono. Gloria al Señor. Y ahí yo le voy a agregar. En este estudio que estábamos haciendo, cuando el Señor me dio esta revelación sobre la fornicación, que es todo lo que se hace contra el cuerpo, las personas que se satisfacen en solitario, viene una hermana y me trae también, dice de la Biblia, una Biblia que ella tiene de estudio, me dijo que era Reina Valera también, y que fornicación, le voy a leer lo que la hermana me envió, que me mandó la captura de pantalla de los términos bíblicos empleados para describir la inmoralidad sexual, son fornicación, que es porneia, son las actividades sexuales antes del matrimonio. No se limita solamente a actos sexuales consumados, sino que comprende, gloria al Señor, cualquier actividad o estímulo sexual íntimo fuera de la relación matrimonial, incluso acariciar las partes íntimas del cuerpo o al ver desnudez de otra persona, lo cual es una transgresión de las normas de moralidad. Toda transgresión, hermano, lleva una paga. Toda transgresión lleva un juicio. Así que, mis amados hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que ver. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Por eso les digo, las cosas secretas, los misterios. Yo siempre creí que la fornicación era solamente las relaciones de personas que no están casadas. Pero esto me reveló el Espíritu Santo y me lo enseñó en esta mañana. Y fue la confirmación después de otra hermana que me trajo lo que ella tenía escrito de algo de estudio y cosas así, de la Biblia. Gloria al Señor. También el Señor nos está hablando en este mensaje de Hebreos capítulo 13, nos está diciendo, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. O sea, contento con lo que tenés. No temer lo que pueda hacerte nadie, absolutamente nadie. Sea que si tu esposo te abandona, tu esposa te abandona, o porque viene hablando justamente del matrimonio, del lecho sin masilla. Y dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tienen. Como ya dimos en el mensaje anterior, que muchos por querer enriquecerse dejan a su esposo y se van a buscar dinero y terminan en adulterio, terminan pecando o terminan fornicando, como recién el Señor nos enseñaba a través de su palabra, que fornicación es todo lo que se hace contra el cuerpo. Y ahí entra también la masturbación, la pornografía, toda la inmundicia sexual con objetos, personas que hacen incluso aberraciones sexuales con animales, donde ya entra en una iniquidad muy oscura. Que el Señor reprenda al enemigo y el pueblo de Dios abra los ojos y pueda ser libre. No temeré que pueda hacerme el hombre. Gloria al Señor, aleluya. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí el Señor nos manda a considerar primeramente la conducta de los pastores, porque hay pastores que lamentablemente su conducta deja mucho que desear. Imitad su fe si es digno de imitar, porque hay personas que no viven como la palabra de Dios manda, sino que son
pastores mentirosos, engañadores, que viven fuera de la palabra de Dios y utilizan la fe como una fuente de ganancia para esquilar las ovejas. Entonces, por eso dice que tenemos que considerar la conducta, considerar a ver si su conducta no ha sido vergonzosa, no ha sido deshonrosa, y después podemos imitar si es que hay algo que imitar. Gloria al Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por algo nos dice esta palabra, porque el único que no cambia es Jesús. Los hombres, dice, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. O sea que los hombres mentimos, los hombres pecamos, los hombres tenemos falta. Y el que diga que nunca peca, dice la Biblia, el tal es mentiroso. O sea que usted también peca. Yo también peco. Lo dice la Biblia. Y si Dios lo dice, Jesús lo dice, que el hombre mentiroso es verdad porque Dios lo dijo. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. ¿Cuántas veces alguien te pregunta, hiciste tal cosa, sí, no? Y a veces por ahí se te sale un sí o se te sale un no, inconscientemente. Por eso Pablo decía, el bien que quiero hacer no es lo que hago, sino el mal que no quiero hacer es lo que hago. Y él era el apóstol Pablo. Ahora usted me dice, no, yo nunca peco. Entonces escrito está que el tal es mentiroso. El que diga yo nunca peco, el tal es mentiroso, porque si no ya estaríamos en el cielo, sin pecado. Solamente Cristo, solo justo, uno solo, dice la Biblia, Jesús. Así que nadie se tenga por más alto concepto del que deba tener. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Jesús es el único que no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y aquí, mis amados hermanos, entramos en un detalle bien importante, que el Señor nos está diciendo que no nos dejemos llevar de doctrinas diversas. Ahora, mire usted, ¿cuántas doctrinas diversas hay y extrañas todavía que no están escritas? Y comer con viandas es una comida que usted la encarga, que está preparada, comprada afuera, que tiene que pagarla. ¿Cuántos hay pagando conciertos, pagando cursos, pagando para comer esas viandas de comida que están preparadas, que son doctrinas diversas y extrañas, escuelas de profetas, pagando todo ese tipo de viandas? Y dice el Señor, no se dejen llevar de las viandas ni de doctrinas extrañas y diversas. Y ahí están, en esos cursitos, pagando para comer vianda. Y aquí nos explica el Señor claramente que debemos afirmarnos en qué, en la gracia, no con vianda que nunca aprovecharon, sino afirmar el corazón con la gracia, que es gratis. La gracia que es la Biblia, la palabra de Dios, que es lo que está escrito. Ahí también nos da otro consejo la palabra de Dios. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanzas, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. De la ayuda mutua, o sea que es de ida y de venida. Tú das y que también el otro tiene que dar. De Cristo en nuestros corazones, amando a tu prójimo como a ti mismo. Tener una buena conciencia, dice. Teniendo una buena conciencia debemos conducirnos bien en todo. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga apto en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo lo que es agradable delante de él. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación que os he escrito brevemente. Así nos dice la palabra. Gloria al Señor, aleluya. Dice, doctrinas extrañas son las que conducen más y más a la impiedad. Cuidado con eso, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. También debemos de nosotros soportar el vituperio como Cristo también participó, y dar los frutos del labio, hacer el bien y la ayuda mutua.
sin olvidar a tu familia. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Te dice 1 Timoteo 5:8. Porque muchos, todo para el pastor y para la iglesia, pero se olvidan de su familia y niegan la fe. Por ayudar, no dice yo tengo que ayudar a los demás, pero dice mayormente para los de su casa. El que no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. O sea que primeramente tienes que ayudar a tu casa. Y hay muchos que dicen, no, la familia después. Y se olvidan por hacer la ayuda mutua. Por andar ayudando a otros no hacen nada. Y después esas personas pierden la fe, se alejan del camino, no quieren saber nada con Dios. Si esta es nuestra condición, mis amados hermanos, reconozcamos nuestras faltas delante de Dios, pongámonos a cuentas con Dios y también con los hombres a quien hayamos dañado, ofendido, pidamos perdón, restauremos nuestras relaciones con la familia y con el cuerpo de Cristo también, mis amados hermanos. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos por esta palabra que tú nos enseñas en este día. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor, rogando, Señor, que tú traigas restauración, Señor, a nuestras vidas y también en la familia, Señor, nuestra familia de sangre y la familia de la fe, Señor. Perdona nuestras faltas y ayúdanos, Señor, con tu palabra a enderezar nuestros pasos. Tu palabra es lumbrera nuestro camino. Tu palabra, Señor, es como jabón de lavadores. Límpianos más y más con tu palabra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria es para Dios, mis amados hermanos. Reconciliémonos con Cristo y también con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Gloria al Señor. Será hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios. Amén y amén.